Territorio de Wyoming, 1882. El polvo de una diligencia que partía apenas se había asentado en la calle principal de Cheyenne cuando Tabitha King lo vio, su escolta contratado para ir a Oregón. Él estaba apoyado contra un poste de amarre fuera de la oficina de Western Union, con una postura aparentemente relajada, pero con los ojos alerta mientras escudriñaba la bulliciosa calle. Ella esperaba a un veterano curtido en la ruta, no a este joven cuyo rostro bronceado por el sol no delataba más de 25 años de experiencia ganada con esfuerzo. Señor Vaughn se acercó con pasos mesurados. Inclinó la sombrilla para proteger su rostro tanto del sol de la tarde como de su mirada escrutadora. Él se enderezó inmediatamente y se quitó el sombrero, dejando al descubierto una espesa melena castaña con ligeros rizos en las puntas. ¿La señorita King, supongo? Su voz no tenía nada de la aspereza que ella había previsto. Jacob Vaughn, a su servicio. Tabitha asintió con la cabeza, y su cabello castaño rojizo reflejó la luz del sol al caer en rizos cuidadosamente peinados desde debajo de su modesto sombrero de viaje. Su vestido de viaje verde salvia, confeccionado según la última moda oriental, de repente le pareció poco práctico bajo la mirada evaluadora de él. «Es usted más joven de lo que esperaba», dijo antes de poder contenerse. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Usted también, señorita». La carta de su padre describía a una hija soltera que necesitaba escolta. El calor le subió a las mejillas. «Mi padre tiene ideas peculiares sobre las mujeres solteras de 23 años y sobre lo que constituye una protección adecuada para el camino que nos espera». Jacob miró su equipaje, 3 baúles considerables a su lado. «Partiremos al amanecer. Todo lo que no quepa en 2 caballos de carga se quedará aquí». «Eso es absurdo. No puedo hacerlo. Puede y lo hará, a menos que planee llevarlo usted misma». Sus ojos, del azul claro de un arroyo de montaña, no admitían réplica. «El camino a Oregón es implacable, señorita King. Su padre me paga para llevarla sana y salva, no cómodamente». Cuando Tabitha abrió la boca para protestar, se produjo un alboroto en el salón al otro lado de la calle. Un hombre salió tambaleándose, con la nariz sangrando, seguido de gritos airados. La mano de Jacob se movió instintivamente hacia su funda. «Nos vemos en la caballeriza al amanecer. Lleve poco equipaje. Vístase de forma práctica. Esto no es Boston». Antes de que ella pudiera responder, él se dirigió hacia el alboroto, dejándola sola con sus baúles y la desalentadora constatación de que su viaje al oeste no se parecería en nada a las novelas de aventuras que devoraba en el este. El amanecer fue frío y despejado cuando Tabitha se acercó a la caballeriza. Tras pasar una noche en vela ordenando sus pertenencias, cambió su elegante vestido por una falda práctica para montar a caballo y unas botas resistentes, concesiones a la realidad que Jacob le había esbozado. Un baúl se había convertido en 2 alforjas, decisiones que le habían costado lágrimas y orgullo. Jacob salió de la caballeriza llevando 4 caballos, 2 ensillados y 2 cargados. Llevaba la misma ropa que ayer, aunque su camisa azul de algodón parecía recién planchada. Llevaba un revólver Colt de cañón largo colgado de la cadera y un rifle Winchester en una funda de cuero en la silla de montar. «Eres puntual», comentó con auténtica sorpresa en la voz. «Y vistes con sensatez». Tabitha levantó la barbilla. «Soy capaz de adaptarme, señor Vaughn». «Jacob», corrigió él, comprobando la cincha de su silla. «Las formalidades parecen excesivas para 2 personas que van a pasar 6 semanas en compañía constante. Entonces insisto en que me llames Tabitha», dijo ella acercándose a su montura, una yegua castaña con una mancha blanca en la nariz. «¿Sabes montar, Tabitha?» La pregunta no tenía nada de burlona, solo era una preocupación práctica. «Aprendí en la escuela de señoritas, aunque sospecho que montar por senderos difiere significativamente de los paseos vespertinos por el parque de Boston». Algo parecido a la aprobación se reflejó en su rostro. Honestidad. «Bien, yo puedo enseñarte el resto». Extendió las manos para ayudarla a montar. «Esta es Penny, es estable y tolerante con los jinetes novatos.
Sus manos eran cálidas a través de los guantes de ella mientras la ayudaba a subirse a la silla, demorándose un momento más de lo necesario para asegurarse de que estuviera bien sujeta. Ella sintió una extraña oleada en el pecho que atribuyó al frío de la mañana. ¿Por qué te eligió mi padre?, preguntó ella mientras salían de Cheyenne, una ciudad aún tranquila a la luz de la madrugada. Jacob se ajustó el sombrero para protegerse del sol naciente. He hecho este viaje 4 veces. Conozco las aguas seguras, los mejores cruces, qué asentamientos acogen a los forasteros y cuáles no. Eso es una cualificación, no una selección. Mi padre podría haber contratado a cualquier guía experimentado. La estudió con renovado interés. ¡Qué observadora! Tu padre me salvó la vida hace años. Le debo un favor, así que soy una obligación, dijo Tabitha, sorprendida por su decepción. Eres un trabajo, corrigió Jacob, aunque algo en su tono sugería que la distinción le importaba. Pero las deudas y los trabajos no son mutuamente excluyentes. Mientras cabalgaban hacia el oeste, la ciudad desapareció detrás de ellos y con ella los últimos vestigios de la vida civilizada que Tabitha había conocido. Delante se extendían vastas llanuras onduladas que parecían prolongarse hasta el infinito. La silueta lejana de las montañas apenas se vislumbraba en el horizonte. ¿Qué te espera en Oregón?, preguntó Jacob después de que se hubieran acomodado a un ritmo de marcha cómodo. Tabitha dudó. Mi tía Martha. Mi padre cree que la vida en la frontera me curará de mis aficiones intelectuales inapropiadas y me ayudará a encontrar marido. Jacob arqueó una ceja. ¿Qué son aficiones intelectuales inapropiadas? Escribir. Aspiro a publicar relatos de aventuras. Se preparó para las burlas. En cambio, él asintió pensativo. El oeste tiene historias que merecen ser contadas. ¿Has leído muchos libros, Jacob?, se atrevió a preguntar ella. La curiosidad superó a la corrección. Su sonrisa fue inesperada, más de lo que la mayoría podría imaginar. Los meses de invierno dejan mucho tiempo para leer cuando estás aislado por la nieve en los campamentos fronterizos. Antes de que Tabitha pudiera profundizar en esta sorprendente revelación, Jacob se tensó y fijó la mirada en algo en la distancia. Se acercaban visitantes. 3 jinetes. ¿Es eso inusual por aquí? Sí. Su mano se deslizó hacia su arma. Quédate cerca y déjame hablar a mí. Cuando los jinetes se acercaron, Tabitha vio que eran hombres de aspecto rudo, sin afeitar y agotados por el viaje. El líder, un hombre de pecho ancho con una cicatriz en la mejilla, frenó su caballo y asintió secamente. Buenos días, amigos. Nos dirigimos al oeste. Así es, respondió Jacob, con tono amistoso pero cauteloso. Es una zona peligrosa para una dama, comentó el hombre, con la mirada fija en Tabitha de una forma que le puso los pelos de punta. Por eso la escolta, dijo Jacob. ¿Están cazando, muchachos? El hombre con la cicatriz intercambió miradas con sus compañeros. ¿Han visto a alguien más por el camino hoy? Solo polvo y perritos de las praderas, respondió Jacob con naturalidad, aunque Tabitha se fijó en que había colocado su caballo ligeramente delante del de ella. Tras un silencio incómodo, el hombre con la cicatriz asintió. Bueno, que tengan un buen viaje. Cuando se alejaron, Tabitha exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Quiénes eran esos? Jacob observó sus figuras mientras se alejaban. Problemas en busca de una oportunidad. ¿Nos seguirán? Quizás. Su expresión era sombría. Cambiaremos nuestra ruta por si acaso. Esa noche, mientras acampaban cerca de un pequeño arroyo, Tabitha observó a Jacob moverse con eficiencia y determinación. Encendió un fuego, preparó una comida sencilla, revisó los caballos. Sus manos, notó ella, eran fuertes pero sorprendentemente hábiles mientras trabajaba. Dijiste que mi padre te salvó la vida, dijo mientras comían frijoles y tocino junto al fuego. ¿Puedo preguntarte cómo? Jacob permaneció en silencio durante tanto tiempo que Tabitha pensó que tal vez no respondería. Finalmente, dejó su plato sobre la mesa. Tenía 17 años, era tonto y estaba desesperado. Intenté robar el banco donde él estaba haciendo negocios. Tabitha casi se atraganta con la comida. Yo era un ladrón de bancos. Tú eras una huérfana hambrienta que tomó una decisión terrible, corrigió él.
Tu padre me detuvo, no llamando al sheriff, sino ofreciéndome un trabajo. Dijo que alguien con el valor suficiente para intentar algo tan estúpido podría ser útil en su rancho. Mi padre nunca mencionó que tuviera un rancho. No lo mantuvo mucho tiempo, solo lo suficiente para enseñarme a trabajar honestamente, conseguirme una educación adecuada y enderezar mi vida. Jacob se quedó mirando el fuego. Cuando lo vendió y se mudó al este, se aseguró de que tuviera recomendaciones para un buen empleo. Tabitha intentó conciliar esta historia con el padre severo y pragmático que conocía. Eso no se parece en nada a él. La gente puede sorprenderte. Jacob la miró, incluso los padres. Mientras la oscuridad envolvía su pequeño campamento, la inmensidad de la pradera nocturna abrumó a Tabitha. Las estrellas llenaban el cielo más de lo que ella había visto nunca y se oían sonidos desconocidos. Los aullidos de los coyotes lejanos y el susurro del viento entre la hierba de la pradera creaban una sinfonía tan hermosa como aterradora. «Es abrumador, ¿verdad?», dijo Jacob en voz baja, al ver que ella miraba hacia arriba. «La primera vez que vi el cielo nocturno aquí, no pude dormir. Me sentía demasiado expuesto». «Sí», susurró ella, como si fuera una balsa a la deriva en un océano infinito. Él sonrió ante la comparación. «Descansa un poco. Yo haré la primera guardia. ¿Estamos en peligro?» Jacob colocó su saco de dormir cerca del fuego. «Probablemente no, pero probablemente ha matado a mucha gente buena por aquí. Te despertaré a medianoche para que hagas tu turno. ¿Confías en mí para hacer la guardia?», preguntó ella sorprendida. «Confío en que aprenderás rápidamente lo que se necesita para sobrevivir», respondió él. «A menos que prefieras que te trate como un lastre indefenso». «Por supuesto que no», dijo Tabitha, ofendida por la sugerencia. Su sonrisa y la luz del fuego hicieron que su corazón diera un extraño salto. «No lo creo». Cuando Jacob la despertó para que hiciera su guardia, la noche era fresca y tranquila. Le enseñó cómo mantener el fuego a la altura adecuada, a qué sonidos prestar atención y cuándo despertarlo. «Si algo te parece raro, cualquier cosa, no lo dudes», le instruyó con voz baja y seria. «El orgullo no tiene cabida en la supervivencia». Mientras Jacob dormía, Tabitha se encontró estudiando su rostro, ahora relajado en el sueño. Sin su habitual estado de alerta, parecía más joven, casi vulnerable. Se preguntó qué sueños visitaban a un hombre cuya vida había dado giros tan inesperados. La mañana trajo consigo una niebla que se extendía por la pradera, transformando el paisaje en algo onírico y desconocido. Mientras desmontaban el campamento, Jacob parecía preocupado, escudriñando el horizonte con frecuencia. «¿Qué te preocupa?», le preguntó Tabitha finalmente mientras montaban a caballo. «Esa niebla», respondió él, «reduce la visibilidad». Cabalgaron en silencio a través de la inquietante blancura. El mundo se redujo a una pequeña burbuja a su alrededor. Cuando el estruendo de un disparo de rifle resonó en la pradera, Jacob reaccionó al instante, agarró las riendas de Penny y espoleó a ambos caballos para que galoparan. «¡Agáchate!», gritó mientras más disparos resonaban detrás de ellos. Con el corazón latiéndole con fuerza, Tabitha se aferró a la silla de montar mientras corrían a través de la niebla. Vio de refilón a sus perseguidores, los mismos hombres de ayer, antes de que Jacob girara bruscamente hacia una línea de árboles que marcaba el lecho de un arroyo. Desmontaron al abrigo de los álamos. Jacob sacó su rifle de la funda. «¿Sabes disparar?», le preguntó, comprobando su Winchester. «Mi padre insistió en que aprendiera, aunque nunca he disparado a ningún ser vivo», respondió ella, luchando por controlar el temblor de sus manos. Jacob le entregó su revólver. La regla era sencilla: solo disparar si estaban lo suficientemente cerca como para no fallar. Se colocó detrás de un tronco caído. Con suerte, pasarán de largo. Pero la suerte no les acompañó. 3 figuras oscuras emergieron de la niebla y desmontaron con cautela a la orilla del arroyo. «Sabemos que estás ahí, vaquero», dijo el hombre con la cicatriz. «Solo queremos charlar amistosamente contigo y con la señorita». La expresión de Jacob se endureció. «¿Tan amistosa como esos disparos que has hecho?». El hombre se rió entre dientes,
Solo intentaba llamar tu atención. Nos interesa la recompensa por tu cabeza. Tabitha se volvió hacia Jacob, con evidente sorpresa en su rostro. Recompensa, un viejo malentendido, murmuró él sin apartar la vista de sus perseguidores. No vale la pena morir por ello, ¿qué es lo que harán si se acercan más? El enfrentamiento se prolongó durante unos minutos angustiosos. Ninguna de las partes estaba dispuesta a dar el primer paso. Finalmente, el hombre con la cicatriz volvió a gritar. ¿Qué te parece esto, Vaughn? Sal con las manos en alto y dejaremos que continúe su viaje ilesa. ¿Y se supone que debo confiar en la palabra de unos hombres que disparan desde una emboscada? Respondió Jacob. Mientras los hombres deliberaban entre ellos, Jacob se volvió hacia Tabitha. Hay un camino entre estos árboles que sigue el arroyo. Cuando empiece a disparar, coge los caballos y vete. No te dejaré, protestó ella. Esto no es heroísmo, son matemáticas, dijo él con firmeza. Es más difícil dar a un objetivo que a dos juntos, y yo puedo moverme más rápido solo. Te encontraré al anochecer. Antes de que ella pudiera discutir más, Jacob disparó 2 tiros rápidos por encima de las cabezas de sus perseguidores, lo que les hizo correr a refugiarse. Vete ahora, aguanta. Tabitha agarró las riendas de los caballos y se adentró en el bosque mientras los disparos estallaban a sus espaldas. Los sonidos de los disparos se hicieron más lejanos a medida que seguía el arroyo, con todos sus instintos gritándole que diera media vuelta. Después de lo que le parecieron horas, el arroyo se ensanchó hasta convertirse en un pequeño río. Agotada y aterrorizada, Tabitha se detuvo para dar de beber a los caballos y ordenar sus pensamientos. Jacob había dicho que la encontraría al anochecer. Pero, ¿y si no podía? ¿Y si estaba herido o algo peor? Cuando la tarde daba paso a la noche, Tabitha tomó una difícil decisión. Dejó a los caballos en un lugar protegido, cogió el revólver de Jacob y comenzó a volver sobre sus pasos con cuidado. Si Jacob estaba herido, no podía abandonarlo. El bosque estaba inquietantemente silencioso mientras se arrastraba de vuelta hacia donde les habían tendido la emboscada. No cantaban los pájaros, ni parloteaban las ardillas. El único sonido era el suave susurro de las hojas mecidas por la brisa, hasta que oyó el crujido de una ramita detrás de ella. Tabitha se giró, levantando el revólver con manos temblorosas. ¿Quién anda ahí? Tranquila, dijo la voz de Jacob al aparecer, con la camisa rota y manchada de sangre en el hombro. Solo soy yo. El alivio la invadió con tanta fuerza que casi se le cae el arma. Estás herido. Una bala me rozó. He tenido peores afeitados. Se acercó a ella y le quitó el revólver con delicadeza de sus temblorosas manos. ¿Volviste a por mí? No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. No podía dejarte aquí. Algo cambió en sus ojos. Respeto, tal vez, o algo más profundo. Fue valiente, una tontería, pero valiente. ¿Qué les pasó a esos hombres? Decidieron que una recompensa no merecía la pena morir por ella. Jacob hizo un gesto de dolor al ajustarse el pañuelo que se había atado alrededor de la herida, pero se reagruparán y lo volverán a intentar. Tenemos que seguir adelante. Cuando regresaron a los caballos, Tabitha le hizo la pregunta que le quemaba en la mente. ¿Por qué te persiguen? Jacob suspiró. ¿Recuerdas cuando te dije que tu padre me impidió robar un banco? Ese día no estaba solo. Mis compañeros escaparon, pero los atraparon más tarde y los ahorcaron. Algunos creen que los delaté para que me trataran con indulgencia. ¿Lo hiciste? No, pero una historia como esa persigue a un hombre. Revisó los caballos. Sus movimientos eran rígidos debido a la herida. Tu padre es uno de los pocos que conoce la verdad. ¿Por eso te contrató? ¿Para ayudarte a escapar? Jacob la miró directamente a los ojos. Me contrató porque, a pesar de mi pasado, confía en mí con la vida de su hija. Esa confianza significa mucho para mí. Cuando acamparon esa noche, lejos del arroyo, en un hueco protegido, Tabitha insistió en curar adecuadamente la herida de Jacob. Él se sentó estoicamente mientras ella limpiaba el surco sangriento con whisky de sus alforjas y lo vendaba con tiras arrancadas de su enagua. «Has hecho esto antes», observó él mientras ella trabajaba. «Fui voluntaria en un hospital durante la guerra», respondió ella. «Mi padre no estaba de acuerdo, por supuesto,
pero no podía prohibirme hacer obras de caridad. Jacob la miró con nuevos ojos. No eres lo que esperaba, Tabitha King, ni tú, Jacob Vaughn. Sus dedos se detuvieron en su hombro desnudo y de repente se dio cuenta de la intimidad del momento. Retiró la mano rápidamente y se ocupó de volver a guardar los suministros médicos. «Deberíamos llegar al siguiente asentamiento en 3 días», dijo Jacob, volviéndose a poner la camisa. «Allí podremos reabastecernos, quizá despistar a nuestros perseguidores, y luego seguiremos el camino norte hacia Fort Laramie. Cruzaremos al territorio de Idaho y continuaremos hacia el noroeste hasta llegar a Oregón». La miró mientras estiraba el brazo lesionado. «Unas 5 semanas más, si todo va bien». De repente, 5 semanas le parecieron demasiado tiempo y al mismo tiempo muy poco. Tabitha se encontró estudiando el perfil de Jacob a la luz del fuego, preguntándose qué se escondía bajo su exterior controlado. «Deberías escribir esta aventura en una de tus historias», dijo Jacob, interrumpiendo sus pensamientos. «Aunque quizá tengas que adornarla un poco para que resulte realmente emocionante». «Creo que recibir un disparo ya proporciona suficiente emoción», respondió ella con una pequeña sonrisa, «aunque quizá la heroína tenga que hacer algo más que esconderse entre los árboles». «Volviste por mí», le recordó él. «Eso no es esconderse». La calidez de su voz le hizo sonrojar las mejillas. «¿Te gustaría escuchar una de mis historias?» «Para pasar el rato». Jacob se recostó contra su silla de montar. «Me encantaría», dijo Tabitha, y comenzó a recitar de memoria un cuento que había escrito sobre la hija de un capitán de barco que se disfraza de grumete. Observó el rostro de Jacob a la luz del fuego. La tensa vigilancia que normalmente mantenía se relajó gradualmente y dio paso a un auténtico disfrute. «Tienes un don», dijo él cuando ella terminó. «¿Has enviado tus historias a editoriales?» 3 veces, 3 rechazos. Ella removió el fuego con un palo. «Me sugirieron que intentara escribir cuentos románticos más adecuados para lectoras femeninas». Jacob resopló. «Tontos, tu historia tenía mucho romance, pero no del tipo que hace desmayar. ¿Te diste cuenta de eso?» Tabitha se sintió extrañamente complacida. «La forma en que describiste al capitán descubriendo su verdadera identidad». Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado del fuego. Un hombre tendría que estar ciego para no ver el romance en ese momento. Algo tácito pasó entre ellos, una corriente tan tangible como el calor de las llamas. Tabitha apartó la mirada primero, consciente de repente de los solos que estaban bajo el vasto cielo de la pradera. «Deberíamos descansar», dijo, con voz algo temblorosa. «Mañana nos espera un largo viaje». «Sí», asintió Jacob, aunque siguió mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar. «Así es». Los 3 días siguientes transcurrieron sin incidentes, aunque Jacob se mantuvo alerta, a menudo volviendo sobre sus pasos para comprobar el rastro o adelantándose para explorar el camino. Tabitha se sorprendió a sí misma observándolo cuando él no miraba, fijándose en la elegancia con la que se movía, en la tranquila competencia con la que hacía todo. Cuando llegaron al pequeño asentamiento de Bitter Creek, un conjunto de edificios toscos que rodeaban un puesto comercial, Tabitha se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Sus conversaciones fluían con facilidad, salpicadas de cómodos silencios que no necesitaban llenarse. «Espera aquí», le indicó Jacob al acercarse al puesto comercial. «Déjame asegurarme de que es seguro». Tabitha asintió, habiendo aprendido a confiar en su precaución. Lo observó entrar en el edificio de madera, fijándose en lo diferente que parecía respecto a cuando se conocieron. El polvo del camino cubría su ropa y varios días de barba le ensombrecían la mandíbula. Sin embargo, había algo innegablemente atractivo en su aspecto rudo. Cuando Jacob salió un rato después, su expresión era sombría. «Las noticias vuelan. Los cazarrecompensas han avisado. No podemos quedarnos aquí, pero necesitamos provisiones». Tabitha protestó. «Ya está todo arreglado. La mujer del tendero es comprensiva. Está preparando paquetes que podremos recoger cuando oscurezca». Jacob echó un vistazo al asentamiento. «Por ahora, acamparemos en esas colinas al norte,
fuera de la vista. Mientras se alejaban, Tabitha sintió que la observaban desde las ventanas y puertas. ¿Cuánto vale esta recompensa? $500, silbó suavemente. No me extraña que sean tan persistentes. No es solo por el dinero, dijo Jacob. También está en juego la reputación. El hombre que los lidera, Silas Harker, era primo de uno de mis antiguos socios. Así que es algo personal. Jacob asintió con severidad. Muy personal. Esa noche, mientras esperaban a que cayera la noche, Tabitha finalmente le hizo la pregunta que le había estado preocupando. ¿Por qué no me dijiste lo de la recompensa cuando empezamos este viaje? Jacob se quedó en silencio durante un largo rato. Pensé que ya había quedado atrás. No he oído rumores al respecto desde hace más de un año. La miró a los ojos a través de la pequeña hoguera. ¿Habrías venido conmigo si lo hubieras sabido? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero habría agradecido poder elegir. Me parece justo. Él se quedó mirando las llamas. Por si sirve de algo, nunca he dado motivos a nadie para dudar de mis palabras desde aquel día en el banco. Un error no define una vida a menos que tú lo permitas. Mi padre cree lo contrario, dijo Tabitha en voz baja. Nunca me ha perdonado por publicar una historia en el periódico local bajo un seudónimo masculino. Lo calificó de engañoso e impropio. Sin embargo, me salvó de la horca. Jacob reflexionó. Las personas son contradictorias, especialmente para aquellos que las aman. Después de recuperar sus provisiones al amparo de la oscuridad, cabalgaron sin descanso durante 2 días, evitando los caminos principales. Jacob enseñó a Tabitha a leer el terreno, dónde encontrar agua, cómo localizar la casa y qué plantas eran comestibles. Ella demostró ser una alumna apta, y su curiosidad natural le fue muy útil. Te estás adaptando más rápido que la mayoría de los hombres a los que he guiado, comentó Jacob cuando ella logró encender la hoguera una noche. Quizás porque estás enseñando, no solo dando órdenes, respondió ella, complacida por el cumplido. A medida que se acercaban a Fort Laramie, el paisaje cambió, volviéndose más accidentado y espectacular. Las montañas se alzaban ante ellos, con sus picos nevados, hermosos e intimidantes a la vez. Tabitha se sintió cada vez más atraída por la majestuosidad salvaje de la naturaleza y por el hombre que se movía por ella con tanta naturalidad. En Fort Laramie, Jacob se arriesgó a entrar en el asentamiento para recabar información, mientras Tabitha esperaba con los caballos en una arboleda cercana. Cuando regresó, su expresión era más alegre que en días. Buenas noticias. Parker y sus hombres habían sido arrestados por iniciar una pelea en un salón 2 asentamientos atrás. Estaría encerrado durante al menos una semana. Tabitha soltó un suspiro de alivio. Entonces, estamos a salvo. Lo suficientemente a salvo como para dormir en camas adecuadas esta noche. El fuerte tiene alojamiento para viajeros. Jacob sonrió ante su evidente alegría y les dijo que esa noche habría una reunión social. Al parecer, las esposas de los oficiales están desesperadas por ver caras nuevas. Una fiesta con música y baile. Tabitha no podía ocultar su emoción. Después de semanas en la ruta, la perspectiva de la civilización, por muy fronteriza que fuera, era tentadora. La sonrisa de Jacob se amplió. Pensé que te gustaría tener la oportunidad de ponerte algo más que esa falda de montar. Esa noche, Tabitha salió de los aposentos de las mujeres del fuerte, con un vestido prestado de cálico azul, el pelo castaño rojizo recién lavado y peinado con un estilo sencillo pero elegante. Había pasado la tarde en compañía de la esposa del comandante, agradecida por la conversación femenina después de semanas con Jacob como única compañía. Lo encontró esperando fuera y por un momento no lo reconoció. El vaquero desgastado por el camino había desaparecido. En su lugar había un joven apuesto con ropa limpia, el pelo bien cortado y la cara bien afeitada. Solo su bronceado y la mirada atenta de sus ojos permanecían inalterados. «Pareces...» Jacob buscó las palabras, con la mirada recorriendo desde su rostro hasta el modesto escote del vestido prestado y viceversa. «Tú misma, otra vez. ¿Es eso un cumplido o una decepción?», preguntó ella, sorprendida por su audacia.
Él le ofreció el brazo con una sonrisa que le hizo latir el corazón. Ninguna de las dos cosas. También eras hermosa en el camino, solo que de otra manera. El baile se celebró en el comedor del fuerte, despejado de mesas y decorado con faroles de papel. Una pequeña banda de soldados tocaba el violín y el acordeón, mientras los oficiales y sus familias se mezclaban con los viajeros y los colonos locales. El ambiente era jovial, una rara oportunidad para divertirse en la dura frontera. ¿Me concedes este baile?, preguntó Jacob formalmente, extendiendo la mano mientras el músico comenzaba a tocar un vals. Tabitha colocó su mano en la de él. No sabía que los vaqueros sabían bailar el vals. «Hay muchas cosas que aún no sabes de mí», respondió él, llevándola a la pista con una gracia sorprendente. Mientras se movían entre los demás bailarines, Jacob le rodeó la cintura con su cálida mano. Tabitha se encontró estudiando los rasgos de su rostro, ahora claramente visibles sin la suciedad del camino ni la barba incipiente. «Me estás mirando fijamente», murmuró él, con diversión en los ojos. «Estoy tratando de conciliar al ladrón de bancos, al guía de senderos y al caballero», admitió ella. Su expresión se volvió seria. «Todos ellos soy yo, Tabitha, lo bueno y lo malo». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Eso es lo que te hace interesante». Algo cambió en su mirada, una calidez que no tenía nada que ver con la sala abarrotada. Antes de que pudiera responder, el baile terminó y se separaron por el vaivén de la multitud. Más tarde, mientras Tabitha charlaba con la esposa del comandante, escuchó a dos oficiales hablando de Jacob. «Ese es al que llaman tiro certero». Uno dijo: «He oído que una vez derribó a 3 cuatreros a 400 yardas. Creo que hace años cabalgaba con la banda de Thorns». El otro respondió: «Por lo que he oído, se ha reformado por completo. Ahora tiene un código. Rechaza los trabajos que no le parecen bien». Tabitha se acercó, fingiendo admirar una decoración de papel. «Es una pena lo del asunto de la recompensa». El primer oficial continuó: «Es todo inventado. Según el juez Wilson de Denver, BBVA trabajaba para él cuando atraparon a esos chicos. Entonces, ¿por qué Harker está tan decidido? Venganza, pura y simple. Los parientes de Harker eligieron el camino equivocado y él no puede aceptarlo». Cuando los hombres se alejaron, Tabitha buscó a Jacob entre la multitud y lo encontró conversando animadamente con el comandante del fuerte. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, algo indescriptible pasó entre ellos. Quizás el reconocimiento de que la distancia entre ellos se estaba acortando de una forma que ninguno de los dos había previsto. La velada terminó demasiado pronto, y mientras Jacob la acompañaba de vuelta a los aposentos de las mujeres, sus pasos se ralentizaron, ya que ninguno de los dos quería que el momento terminara. «Gracias por esta noche», dijo Tabitha al llegar a la puerta. «Ha sido maravilloso volver a sentirme normal». ¿Es eso lo que éramos? ¿Normales? La voz de Jacob tenía un deje de diversión. «No», admitió ella, «pero maravilloso al fin y al cabo». Él se acercó para colocarle un mechón rebelde detrás de la oreja, y sus dedos se detuvieron en su mejilla. «Partiremos al amanecer. Las montañas que nos esperan son un reto». «No tengo miedo», dijo ella, sorprendida de descubrir que era cierto. «No cuando tú me guías». Sus ojos se oscurecieron. Por un instante, Tabitha pensó que quizá la besaría. Y, lo que era aún más sorprendente, se dio cuenta de que quería que lo hiciera. En cambio, él dio un paso atrás, siempre caballeroso, a pesar de las circunstancias inusuales. «Buenas noches, Tabitha», dijo en voz baja. «Dulces sueños». «Buenas noches, Jacob», respondió ella, con una voz apenas superior a un susurro. Esa noche, sus sueños fueron realmente dulces, llenos de valses que nunca terminaban y de un par de ojos azules que veían más allá de su educación refinada y descubrían el espíritu aventurero que se escondía en su interior. El viaje a las montañas resultó tan difícil como Jacob había advertido. Los estrechos senderos serpenteaban por empinadas laderas y el tiempo cambiaba con alarmante rapidez. Sin embargo, Tabitha se encontró disfrutando del desafío, sacando fuerzas de la presencia constante de Jacob
y de la creciente confianza en sus propias habilidades. Entraron en un ritmo cómodo, cabalgando uno al lado del otro cuando el sendero lo permitía, turnándose para ir delante cuando se estrechaba. Sus conversaciones abarcaban desde la literatura hasta la filosofía, desde recuerdos de la infancia hasta sueños para el futuro. «¿Qué harás después de llevarme a casa de mi tía?», preguntó Tabitha una noche mientras acampaban junto a un arroyo de montaña. Jacob echó otro leño al fuego. «¿Aceptar otro trabajo como guía? Supongo que eso es lo que haré. ¿Es eso lo que quieres hacer?». Consideró su pregunta con la seriedad que merecía. «He estado ahorrando. Pensaba comprar tierras algún día, criar caballos. ¿Dónde? Donde me parezca adecuado». La miró a los ojos a través del fuego. «¿A dónde irías si pudieras elegir libremente?». Tabitha se abrazó las rodillas contra el pecho. «A San Francisco, tal vez. Allí hay periódicos y editoriales. O al este, a Nueva York. A Oregón no. Oregón es la elección de mi padre, no la mía». Jacob se quedó callado un momento. «Podrías elegir otra cosa». «¿Podría?», preguntó con tono desafiante. «Las mujeres tienen opciones limitadas, Jacob. Ambos lo sabemos. Nunca me has parecido una mujer que acepte fácilmente las limitaciones», respondió él. Antes de que ella pudiera responder, un estruendo lejano resonó en las montañas. Jacob se puso de pie al instante, escudriñando el cielo que se oscurecía. Se avecinaba una tormenta, una fuerte. Comenzó a recoger rápidamente sus pertenencias. «Necesitamos encontrar un refugio mejor que estos árboles». Trabajaron juntos de manera eficiente, empacando sus cosas y apagando el fuego. Justo cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, Jacob señaló un saliente rocoso. «Allí veo la entrada de una cueva». La cueva era poco profunda, pero seca, con espacio suficiente para ellos y sus pertenencias. Los caballos atados justo fuera, bajo un saliente rocoso natural, pateaban nerviosos mientras los truenos retumbaban sobre sus cabezas. «Tenemos suerte», dijo Jacob, mientras extendía sus sacos de dormir. «Las tormentas de montaña pueden ser mortales si te pillan desprevenido». Como para enfatizar su argumento, un rayo iluminó momentáneamente la cueva con una luz blanca y brillante. El trueno que siguió fue ensordecedor, y Tabitha se estremeció involuntariamente. «No pasa nada», dijo Jacob, sentándose a su lado. «Aquí estamos a salvo». «No tengo miedo», insistió ella, aunque volvió a sobresaltarse con el siguiente trueno. Jacob se rió entre dientes. «No hay que avergonzarse. La naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos a veces». Cuando él le rodeó los hombros con el brazo, Tabitha se encontró apoyándose en su calor. El simple consuelo del contacto humano después de semanas de mantener la distancia adecuada rompió algo dentro de ella. «No quiero ir a Oregón», confesó, con una voz apenas audible por encima de la tormenta. «No quiero convertirme en una esposa de frontera cuyo único propósito sea tener hijos y cuidar de la casa». Jacob la abrazó con más fuerza. «¿Qué quieres, Tabitha? ¿Escribir para ver más del mundo que los salones de Boston o las granjas de Oregón?». Ella lo miró y vio su rostro cerca del suyo. «Ser libre para elegir mi propio camino. Como la hija del capitán de tu historia, sí», susurró ella, exactamente como ella. El aire entre ellos cambió, cargado de algo más potente que los relámpagos del exterior. Los ojos de Jacob se posaron en sus labios y luego volvieron a sus ojos. En ellos había una pregunta que ella no podía malinterpretar. Tabitha respondió inclinándose hacia adelante, acortando la pequeña distancia que los separaba. Sus labios eran suaves contra los de ella. El beso fue suave al principio, pero luego se intensificó cuando ella respondió con una pasión inesperada. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando rápidamente, Jacob apoyó la frente contra la de ella. «He querido hacer eso desde Fort Laramie». «¿Solo desde entonces?», bromeó ella con el corazón acelerado. «Quizá desde que volviste a por mí al arroyo», admitió él. «O desde que me llamaste Jacob por primera vez en lugar de señor Vaughn». Tabitha recorrió la línea de su mandíbula con los dedos. «Creo que me enamoré de ti desde que me dijiste que llevara poco equipaje». La palabra amor flotaba entre ellos, trascendental e irrevocable. Jacob le cogió la mano y le dio un beso en la palma.
Tu padre me contrató para llevarte sana y salva a casa de tu tía, dijo con voz ronca por la emoción. No para enamorarme de ti. Los planes cambian, susurró ella. Los corazones dan giros inesperados. Esta vez, su beso fue más profundo, más urgente, y sus brazos la atrajeron hacia él hasta que ella quedó prácticamente en su regazo. Tabitha se aferró a él, olvidando años de recato en la intimidad envuelta en la tormenta de su refugio. Cuando Jacob finalmente se apartó, con la respiración entrecortada, Tabitha sintió tanto decepción como alivio. A pesar de su nueva audacia, no estaba preparada para más. Todavía no, aquí no. Debemos descansar, dijo él, luchando claramente por controlarse. La tormenta puede durar toda la noche. Colocaron sus sacos de dormir uno al lado del otro, más cerca de lo que nunca habían dormido antes. Mientras los truenos seguían retumbando en las montañas, Jacob le tomó la mano en la oscuridad, un punto de conexión mientras el mundo se enfurecía afuera. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tabitha en voz baja. El pulgar de Jacob trazó círculos en su palma. Ahora dormimos. Mañana continuaremos hacia Oregón. Y después de Oregón, se quedó callado durante un largo momento. Eso depende de lo que tú quieras, Tabitha. No te pediré que renuncies a tus sueños. ¿Y si mis sueños han cambiado?, susurró ella. Él le apretó la mano con fuerza. Entonces encontraremos otros nuevos juntos. La mañana trajo cielos despejados y la revelación de que su relación había cambiado radicalmente. Las cosas sencillas como Jacob ayudándola a montar a caballo o sus manos tocándose mientras compartían el desayuno, ahora tenían un nuevo significado. Cada contacto estaba cargado de conciencia. Mientras continuaban su viaje por las montañas, hablaron de posibilidades, de futuros que ninguno de los dos había considerado antes. Jacob le habló del rancho que esperaba construir algún día, mientras que Tabitha describió las historias que anhelaba escribir. Historias del oeste tal y como ella lo estaba viviendo, no como lo imaginaban los escritores del este. Podrías escribir esas historias en cualquier lugar, observó Jacob mientras avanzaban por un estrecho sendero de montaña, incluso en un rancho de caballos. Tabitha sonrió ante la insinuación. ¿Me está proponiendo una sociedad, señor Vaughan? Estoy considerando todas las opciones, señorita King, respondió con una sonrisa que le hizo latir el corazón. Su nueva felicidad hacía que el viaje pareciera más fácil a pesar del difícil terreno. Incluso cuando se encontraron con un desprendimiento provocado por la tormenta que les obligó a dar marcha atrás y buscar otra ruta, afrontaron el obstáculo juntos con buen humor. 10 días después de salir de Fort Laramie, cruzaron al territorio de Idaho. El paisaje cambió gradualmente, volviéndose más boscoso y exuberante a medida que se acercaban a la frontera con Oregón. Sin embargo, con cada kilómetro que pasaba, Tabitha se volvía más pensativa. ¿Qué te preocupa?, le preguntó Jacob mientras acampaban una noche. Tabitha atizaba el fuego con un palo. Llegaremos a la casa de mi tía en menos de una semana. Sí, mi padre espera que me quede allí para convertirme en la mujer de la frontera que él imagina. Jacob la observó a través de las llamas. ¿Qué esperas de ti misma? Ya no lo sé. Ella le miró a los ojos. Hace un mes me había resignado a mi destino. Ahora señaló entre ellos. Ahora todo es diferente. ¿Lo es?, preguntó Jacob con voz cuidadosamente neutra. Tu padre me pagó para que te llevara a casa de tu tía. Di mi palabra. Tabitha sintió que se le encogía el corazón. Así que eso es todo. Cumples tu trabajo y ya está. Yo no he dicho eso. Jacob se sentó a su lado. He dicho que di mi palabra de llevarte sana y salva. Nunca prometí hacerte quedarte. La esperanza se encendió en su interior. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que cumpla mi contrato, dijo tomándole la mano. Y luego te hice una pregunta muy importante. ¿Qué pregunta? Su sonrisa fue lenta y segura. Eso sería revelarlo. Al día siguiente, mientras cruzaban una alta pradera cubierta de flores silvestres, Tabitha notó que Jacob miraba con frecuencia al horizonte. Su expresión era preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Más jinetes de la tormenta. Señaló una cresta lejana donde varias figuras a caballo se recortaban contra el cielo,
moviéndose en paralelo a ellos. Tabitha sintió un escalofrío a pesar del cálido sol. Harker no puede estar seguro a esta distancia, pero debemos suponer lo peor. Jacob ajustó el rumbo, dirigiéndose hacia la protección de los árboles al borde de la pradera. Deben de haber sido liberados antes de lo esperado. ¿Qué hacemos? No podemos escapar de ellos en este terreno, dijo con severidad. Pero hay un asentamiento a un día de cabalgada. Si llegamos hasta allí, tendremos testigos y fuerzas del orden. Avanzaron con fuerza durante toda la tarde, deteniéndose solo brevemente para descansar los caballos. Al caer la noche, Jacob tomó la decisión de continuar en lugar de arriesgarse a acampar. ¿Podemos viajar con seguridad por la noche?, preguntó Tabitha, con evidente ansiedad en su voz. La luna está casi llena. Es arriesgado, pero menos que detenernos. Cabalgaron durante toda la noche, siguiendo los senderos de caza a través de un bosque cada vez más denso. La luz de la luna que se filtraba a través de los árboles creaba un paisaje azul plateado de sombras y luces que habría sido hermoso en otras circunstancias. Cerca del amanecer, cuando el cansancio comenzaba a pasar factura, salieron del bosque y se encontraron con una pequeña valle. A lo lejos, las luces de un asentamiento brillaban en la penumbra previa al amanecer. «Lo hemos conseguido», susurró Tabitha, sintiéndose aliviada. Jacob asintió, pero su expresión seguía siendo vigilante. «No celebremos todavía. El último kilómetro puede ser el más peligroso». Cuando comenzaron a descender la pendiente hacia el fondo del valle, se oyó un disparo y la bala astilló la corteza de un árbol junto a ellos. Jacob reaccionó al instante, sacó a Tabitha de la silla de montar y se refugió detrás de un tronco caído. «Quédate agachada», ordenó, desenfundando su rifle. Con el corazón latiéndole con fuerza, Tabitha se pegó a la tierra húmeda mientras más disparos resonaban en el valle. A través de los huecos del tronco, pudo ver a 3 hombres avanzando a pie entre los árboles. El rostro marcado por cicatrices de Harker era reconocible incluso en la penumbra. «No tienes a dónde huir, Vaughan», gritó Harker. «Ríndete y dejaremos marchar a la mujer». Jacob apretó la mandíbula. «Tu palabra no vale mucho, Harker. No después de habernos tendido 2 emboscadas. Es mejor que tus posibilidades ahora mismo», respondió Parker. «Te tenemos acorralado». Jacob se volvió hacia Tabitha con expresión decidida. «El asentamiento está a menos de 1 milla. Si sigues el lecho del arroyo, podrás llegar sin que te vean». «No te voy a abandonar», dijo ella con firmeza. «Otra vez no. Esto no es negociable, Tabitha». Su voz era suave pero inflexible. «Puedo entretenerlos. Crea una distracción. Es tu mejor oportunidad». «Nuestra mejor oportunidad es juntos», insistió ella. «No dejaré que te sacrifiques». Los ojos de Jacob se suavizaron, siempre obstinados. Metió la mano en la camisa y sacó un papel doblado. «Toma esto. Si las cosas salen mal, asegúrate de que llegue a un juez». Tabitha tomó el papel, con los dedos temblorosos. «¿Qué es?» «Prueba de mi inocencia en el asunto por el que Harker me persigue». La declaración jurada del juez Wilson, su mano cubrió la de ella. «Lo he llevado conmigo durante años, sin pensar que lo necesitaría. ¿Por qué me lo enseñas ahora?» «Porque confío en ti, porque yo…» Se interrumpió cuando otro disparo astilló la madera sobre sus cabezas. «Vete, Tabitha, por favor». La angustia en sus ojos casi quebró su determinación, pero una idea se estaba formando en su mente. Quizás imprudente, pero mejor que abandonarlo. «Me iré», dijo, «pero no para huir. Tengo un plan». Antes de que él pudiera protestar, ella se escabulló, arrastrándose por la maleza hacia el arroyo. Sin embargo, una vez fuera de la vista, no siguió el arroyo hasta el asentamiento como Jacob esperaba. En cambio, dio la vuelta por el bosque, utilizando las habilidades que él le había enseñado para moverse en silencio. Su destino eran sus caballos abandonados, aún atados donde los habían dejado. Si conseguía llegar a las alforjas de Jacob, podría recuperar el segundo revólver que llevaba y tal vez crear la distracción de la que él había hablado desde una dirección inesperada. El plan era peligroso, fruto de la desesperación y el amor más que de la sensatez. Pero mientras Tabitha se arrastraba por el bosque,
Sintió que una extraña calma se apoderaba de ella. Era su decisión, no la de su padre, ni la de la sociedad, ni siquiera la de Jacob, solo suya. Llegó a los caballos sin ser detectada y rápidamente encontró el revólver. Comprobó que estuviera cargado, tal como Jacob le había enseñado. Respiró hondo y comenzó a dirigirse hacia donde estaban Harker y sus hombres. Desde su nueva posición, pudo ver que Jacob estaba efectivamente inmovilizado. Parker y otro hombre lo mantenían ocupado por delante, mientras que el tercero se abría paso para flanquearlo. Jacob, concentrado en la amenaza que tenía delante, no se había dado cuenta del peligro que se acercaba por detrás. Tabitha sabía que tenía una oportunidad. Acercándose todo lo que se atrevió, levantó el revólver y disparó 2 tiros al aire. «¡Viene el sheriff!», gritó. «¡Soltad las armas!». Los disparos repentinos desde una dirección inesperada crearon la confusión que ella esperaba. El hombre que intentaba flanquear a Jacob se volvió hacia ella, exponiéndose momentáneamente. Y Jacob, siempre alerta, aprovechó la oportunidad para dispararle en el hombro. En el caos resultante, Harker y su compañero restante se retiraron apresuradamente, arrastrando a su compañero herido con ellos. En cuestión de segundos, el bosque volvió a quedar en silencio, salvo por el eco de los disparos que se desvanecían en la distancia. «Tabitha». La voz de Jacob era frenética cuando la llamó. «Tabitha, ¿dónde estás?» «Aquí», respondió ella, saliendo de su posición. «No me ha pasado nada». Jacob corrió hacia ella con una mezcla de alivio y furia en el rostro. «¿En qué pensabas? Podrían haberte matado». «Pensaba que te quiero», respondió ella con firmeza, «y que no iba a quedarme mirando cómo morías cuando podía ayudarte». La ira desapareció de su expresión, sustituida por algo más profundo y significativo. Sin decir una palabra, la atrajo hacia él y la abrazó con tanta fuerza que ella pudo sentir su corazón latiendo con fuerza contra su mejilla. «No vuelvas a asustarme así», le susurró al oído. «No puedo prometerlo», respondió ella con sinceridad. «No si eso significa salvarte». Se apartó para mirarla, con las manos enmarcando su rostro. Una mujer obstinada, temeraria y hermosa. Luego la besó, un beso que contenía todo el miedo, el alivio y el amor que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente llegaron al asentamiento más tarde esa mañana, descubrieron que era más grande de lo que parecía desde la distancia. Una ciudad propiamente dicha llamada Silver Creek, con un hotel, varios negocios y, lo más importante, una oficina del sheriff. El sheriff, un veterano canoso llamado Parker, escuchó su historia con creciente interés, sobre todo cuando Jacob le mostró la declaración jurada del juez Wilson. «Llevo años oyendo hablar de la venganza de Harker», dijo Parker, examinando el documento. «Esto debería ponerle fin, siempre que podamos atraparlo. Ha herido a uno de sus hombres», señaló Jacob. «No llegarán muy lejos. Enviaré una patrulla esta tarde», prometió Parker. «Mientras tanto, descansen un poco. Ambos parecen estar agotados». El hotel era modesto, pero limpio, y por primera vez en semanas, Tabitha disfrutó del lujo de un baño caliente y una cámara adecuada. Aunque la decencia dictaba que tomaran habitaciones separadas, la de Jacob estaba junto a la de ella, con una puerta comunicante que permanecía abierta por un acuerdo tácito entre ambos. Después de descansar, se reunieron para cenar en el pequeño comedor del hotel. Tabitha se había lavado el pelo y había pedido prestado un vestido a la esposa del propietario del hotel, mientras que Jacob había ido a la peluquería y había conseguido una camisa limpia. La normalidad de sentarse uno frente al otro en una mesa con platos y cubiertos de verdad parecía casi surrealista después de su viaje por el desierto. «Estás mirando fijamente otra vez», observó Jacob con diversión en los ojos. «Me pregunto cómo es que nunca lo había visto antes», respondió ella. «¿Ver qué? Lo mucho que podía amar a alguien a quien conocía desde hacía tan poco tiempo». Su expresión se suavizó. El tiempo se mide de forma diferente en la ruta. Los días se convierten en semanas en términos de lo que se aprende el uno del otro. «¿Es por eso por lo que mi padre te eligió?», preguntó ella. «¿Sabía de alguna manera lo que podría pasar entre nosotros?».
Jacob lo pensó. Tu padre es un hombre práctico, pero no carece de perspicacia. Sabía que te protegería con mi vida. Quizás intuyó que eso podría conducir a sentimientos más profundos. Se pondrá furioso, dijo Tabitha, aunque sin verdadera preocupación. Me envió a Oregón para encontrar un marido adecuado, no para enamorarme de mi guía. Sobre eso, dijo Jacob, estirando el brazo sobre la mesa para tomar su mano. Estamos a un día de cabalgada de la frontera con Oregón. Después, otros 3 días hasta la casa de tu tía. Necesito saber qué es lo que quieres, Tabitha. Ella lo miró fijamente. Te quiero a ti, quiero escribir mis historias, quiero ambas cosas, aunque eso signifique desafiar a tu padre. Incluso entonces, dijo ella sin vacilar, tengo 23 años. Es hora de que tome mis propias decisiones. Jacob le dibujó círculos en la palma de la mano con el pulgar, un gesto que ahora le resultaba familiar y que nunca dejaba de transmitirle calidez. En ese caso hay algo que necesito preguntarte. Antes de que pudiera continuar, la puerta del comedor se abrió de golpe y el sheriff Parker entró con aire triunfante. Maldita sea, anunció. He pillado a Harker y a sus chicos intentando robar caballos frescos de la caballeriza. Están bien encerrados. Jacob se puso de pie, con evidente alivio en el rostro. Es la mejor noticia que he recibido en semanas. Y lo que es mejor, el juez de circuito llega mañana. Con esa declaración jurada y mi testimonio, Parker se enfrenta a una pena considerable. Parker le dio una palmada en el hombro a Jacob. Ahora eres un hombre libre, hijo. Ya no tendrás que mirar por encima del hombro. Cuando el sheriff se marchó, Jacob se volvió hacia Tabitha, con los ojos brillantes por las posibilidades que no existían unas horas antes. Ibas a preguntarme algo, le animó ella con el corazón acelerado. Él sonrió y volvió a sentarse. Sí, iba a hacerlo, pero puede esperar hasta mañana. Esta noche, disfrutemos de estar a salvo, de estar juntos sin amenazas que se ciernan sobre nosotros. Aunque sentía curiosidad, Tabitha asintió. ¿Mañana? Entonces, pasaron la noche en la pequeña sala de estar del hotel, hablando y haciendo planes. Jacob habló de unas tierras que había visto en el territorio de Colorado, perfectas para el rancho de caballos que tenían en mente. Tabitha describió las historias que quería escribir, relatos del auténtico oeste, con todas sus dificultades y su belleza. Podríamos tener ambas cosas, sugirió Jacob. Un rancho con espacio para escribir. Denver tiene editoriales y crece cada día. ¿Me se está proponiendo un futuro juntos, señor Vaughan?, preguntó Tabitha con tono ligero, pero con mirada seria. Él la miró fijamente. Creo que sí, señorita King. Los detalles pueden esperar hasta mañana. Cuando se despidieron en la puerta de su casa, su beso de buenas noches prometía futuras conversaciones. Por primera vez desde que salió de Cheyenne, Tabitha se durmió sin preocupaciones. Sus sueños se llenaron de imágenes de una vida que no se había atrevido a imaginar hacía un mes. La mañana trajo consigo el sol que entraba por la ventana y los sonidos de una ciudad que cobraba vida. Mientras Tabitha se vestía, oyó un golpe en la puerta que comunicaba las 2 habitaciones. «Tabitha, ¿estás despierta?». La voz de Jacob la llamó suavemente. «Sí, entra», respondió ella, alisando el vestido prestado. Jacob entró, recién afeitado y vestido con ropa limpia. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres que, evidentemente, había recogido en las afueras de la ciudad. «Buenos días», dijo, entregándole las flores con una sonrisa. «He pensado que podríamos dar un paseo antes del desayuno». Conmovida por el sencillo gesto, Tabitha aceptó el ramo. «Me parece una idea estupenda». La llevó a través del pueblo, que empezaba a despertar, hasta una pequeña iglesia en las afueras. Los edificios blancos se alzaban sobre una suave elevación, con vistas al pueblo y al valle más allá, con las montañas elevándose majestuosamente en la distancia. «Es precioso», dijo Tabitha mientras contemplaban el paisaje. «Tan diferente de Boston, diferente de cualquier otro lugar», coincidió Jacob. «Por eso me encanta el oeste. Cada vista es única». Se volvió hacia ella y le tomó ambas manos entre las suyas. «Tabitha, te he traído aquí porque aquí es donde comienzan los caminos.
La gente viene a las iglesias para comenzar juntos sus viajes. Su corazón comenzó a latir con fuerza al darse cuenta de lo que estaba pasando. Me pagaron para acompañarte al oeste, continuó Jacob, con voz suave pero segura. Era un trabajo, un deber que me tomé muy en serio. Pero en algún momento del camino, mi corazón dio un giro inesperado. Se arrodilló sin soltar sus manos. Te quiero, Tabitha King. Me encanta tu valentía, tu inteligencia, tu obstinada determinación por forjar tu propio camino. Quiero recorrer ese camino contigo si me dejas. Las lágrimas nublaron la visión de Tabitha mientras la alegría brotaba en su interior. ¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo? Te pido que te cases conmigo, dijo él con sencillez. No porque sea lo que tu padre querría o lo que la sociedad espera, sino porque creo que juntos podríamos construir algo hermoso. Sí, susurró ella, y luego más alto. Sí, Jacob Vaughn, me casaré contigo. Él se levantó y la abrazó, besándola con una ternura que le partió el corazón. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían entre lágrimas. ¿Y mi tía? Las expectativas de mi padre, preguntó ella, aunque sin verdadera preocupación. Visitaremos a tu tía como estaba previsto, dijo Jacob. Le explicaremos nuestras intenciones. Después, podemos enviar una carta a tu padre. Si quiere repudiarte, es su decisión, pero sospecho que podría sorprenderte. Y entonces comenzaremos nuestra vida juntos. Colorado, Oregón, donde decidamos. Sus pulgares le secaron las lágrimas. No me importa dónde, siempre y cuando estés conmigo. 2 días después, cruzaron la frontera de Oregón. Su relación se transformó, pero su viaje aún no había terminado. Fiel a su palabra, Jacob insistió en cumplir su contrato, llevando a Tabitha sana y salva a la casa de su tía, a las afueras de Portland. Martha King resultó no ser en absoluto la severa matrona fronteriza que Tabitha había esperado. Una viuda de 50 años con ojos brillantes y un ingenio agudo. Les dio una cálida bienvenida a su cómoda granja. Así que tú eres el vaquero que le robó el corazón a mi sobrina, dijo después de escuchar su historia. Bien hecho, joven. Ella necesitaba a alguien que pudiera apreciar su espíritu en lugar de intentar domarlo. Con la bendición de Martha, se casaron 3 días después en una pequeña iglesia de Portland, con la viuda como testigo. Jacob llevaba un traje nuevo comprado para la ocasión, mientras que Tabitha llevaba un sencillo vestido blanco que Martha había modificado a partir de su propio vestido de novia. Sus votos fueron sencillos pero sinceros, promesas de apreciar los sueños del otro, así como sus corazones. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Tabitha sintió que su vida realmente comenzaba. ¿Qué pasa ahora, señora Vaughn?, preguntó Jacob al salir de la iglesia, con el brazo alrededor de su cintura. Tabitha le sonrió con el corazón lleno. Ahora escribimos nuestra propia historia, señor Vaughn. Juntos, 3 meses después, se encontraban en una colina en territorio de Colorado, observando la tierra que se convertiría en su hogar. El valle montañoso se extendía ante ellos, verde y prometedor, con un arroyo cristalino que lo atravesaba por el centro. «Es perfecto», dijo Tabitha, apoyándose en el hombro de su marido. «Exactamente como lo describiste», respondió Jacob, estrechándola con más fuerza entre sus brazos. Espacio para que los caballos corran y espacio para que las historias crezcan. Hablando de crecimiento, dijo Tabitha, tomando su mano y colocándola suavemente sobre su vientre. Puede que pronto haya alguien más que se una a nuestra historia. Jacob abrió mucho los ojos y luego se llenaron de asombro. ¿Estás segura? Tan segura como me lo pudo asegurar ayer el médico de Denver, confirmó ella con una sonrisa radiante. Dentro de unos 6 meses, si todo va bien. Él saltó de alegría, la levantó en volandas y la hizo girar en círculos antes de volver a bajarla con cuidado. «Un niño», dijo con admiración. «Nuestro hijo, el primer capítulo de la historia de nuestra familia», asintió Tabitha, con la mano cubriéndola de él, que aún descansaba protectora sobre su bebé por nacer. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre su nueva tierra, proyectando largas sombras doradas sobre el valle, Jacob besó a su esposa con todo el amor que había crecido desde unos comienzos improbables en una polvorienta calle de Wyoming.
Me pagaron para acompañarte al oeste, murmuró contra sus labios. Pero encontré algo invaluable en el camino. Los dos lo encontramos, respondió Tabitha, con el corazón a punto de estallar. Una historia de amor que ni siquiera yo podría haber escrito mejor. Y en la luz del atardecer, rodeados por la belleza salvaje del oeste que los había unido, comenzaron a planear su futuro, no como guía a cargo, sino como socios iguales en la mayor aventura que cualquiera de los dos pudiera imaginar.